Cuando yo hice toda esta investigación y la publiqué, ya siendo profesor de la Universidad de Pensilvania, resultó un escándalo y me corrieron de la universidad. Me dijeron que mi documentación era impecable, pero que nada de esto se podía decir y me despidieron. ¿Okay? Entonces, es un esfuerzo real de censura. En 1947, Haj Amin al-Husseini rechazó el Estado palestino que le estaban ofreciendo. ¿Quién es Haj Amin al-Husseini? Es el padre fundador y líder máximo del movimiento árabe palestino. Lo que él dijo fue que no quería un Estado árabe palestino, lo que le interesaba era exterminar al pueblo judío. Tal cual. Entonces, para que entiendan un poco mejor por qué esta era la meta de Husseini, vamos a hablar un poquito más de él. Rebobinamos al año 1920, que es cuando el Imperio Británico revive el nombre de Palestina y dibuja arbitrariamente estas fronteras. Los británicos son los que crearon a Husseini. Ellos le dieron el título de Gran Muftí. Antes de los británicos había un cargo oficial que se llamaba Muftí de Jerusalén, bajo el Imperio Otomano, pero era un cargo que no tenía mucho poder. El Muftí de Jerusalén en el Imperio Otomano tenía poder en la ciudad de Jerusalén, pero nada más, y no era demasiado poder, mientras que en el Imperio Británico el muftí de Jerusalén se convierte en el gran muftí porque le dan autoridad sobre todo el territorio del mandato británico y le dan poder sobre todas las escuelas islámicas, las madrasas, le dan poder sobre todas las mezquitas, el poder de poner y quitar a los ¿cómo se llaman? A los mulas que ofician en las mezquitas y le dieron un presupuesto, un subsidio de la corona británica y además el poder de cobrarle impuestos a toda la población árabe del mandato. Entonces era muchísimo poder el que recibió Husseini. Por cierto, otro detalle es que la fórmula que utilizaron los británicos para crear este cargo del gran muftí es que acordaron con los árabes que la comunidad árabe iba a hacer una votación para el cargo de Gran Muftí, y de los 3 primeros lugares en la votación, los candidatos que llegaran 1, 2 y 3, entonces los británicos iban a escoger al que más les gustara. Husseini llegó en 4º lugar. Entonces, los británicos, la inteligencia británica presionó para que el que había llegado en 3er lugar renunciara y así Husseini fuera el 3º, y entonces los británicos escogieron a Husseini. Este detalle es muy importante porque Husseini en 1920 ya había organizado la primera oleada terrorista contra los judíos del mandato británico. Entonces los británicos se encargaron de que no fuera enjuiciado. Entonces los británicos estaban muy conscientemente escogiendo de gran muftí, al cual le iban a dar todo este poder, al líder árabe que ya había demostrado que podía organizar ataques terroristas contra la comunidad judía. ¿Okay? Les platico todo esto para que puedan poner en su contexto lo que siempre oyen, que es que el Imperio Británico supuestamente entró ahí a darle un estado a los judíos. La realidad es que el gobierno británico dijo eso solo para que la Liga de las Naciones le diera el control de ese territorio. Ipso facto se dedicaron a sabotear el proyecto sionista, volviendo poderoso a Haj Amin al-Husseini y ayudándolo a organizar ataques terroristas contra la comunidad judía. El objetivo era poder decirle al mundo entero, miren, aquí en Oriente Medio hay un desgarriate terrorista en contra del proyecto sionista y por lo tanto lo tenemos que abortar. Ese era el objetivo de la inteligencia británica. Resumo rápidamente, fueron 4 grandes ataques terroristas que organizó Husseini contra la población judía del mandato británico. El cuarto, que se llamó la Revuelta Árabe, lo organizó con armas que le enviaba Adolfo Hitler, y luego se fue a Irak en 1939, organizó un gran ataque genocida contra los judíos de Bagdad, y luego
se fue en 1941 a Berlín, donde fue recibido con todos los honores por los nazis y Adolfo Hitler. ¿Por qué tanto respeto para Husseini? Husseini era considerado en todo el mundo musulmán como un gran líder. Tenía un prestigio enorme y mucha gente pensaba que Husseini quizás sería el siguiente califa musulmán. Entonces, a todos lados donde llegaba Husseini lo trataban como jefe de Estado. Cuando se fue a Irak, por ejemplo, prácticamente lo convirtieron en un miembro del gabinete y le dieron un presupuesto. Y fue con eso que él organizó la matanza del Farhud. Cuando se fue a Roma, después de esto, Mussolini lo recibió como jefe de Estado con toda la pompa. Y luego, cuando fue a Berlín, hizo lo mismo Hitler. Todos estos detalles sobre la historia de Husseini y su participación con los nazis los van a poder ustedes leer en mi libro no es nada más sobre Husseini, pero digamos, Husseini es el gran protagonista. Y ahí van a poder ustedes consultar toda la documentación. Y ahorita les voy a poner nada más unos cuantos minutitos de un documental que hice hace años para explicar la historia de Husseini, donde van ustedes poder ver el rodaje que hicieron los nazis de cuando llega Husseini a Berlín y lo recibe Adolfo Hitler. ¿Qué decidió a los nazis a favor del exterminio en aquel otoño de 1941? Dos cosas. Primero, nadie quería recibir a los judíos expulsados. Segundo, en el otoño de 1941 llegó a Berlín Haj Amin al-Husseini. ¿Quién fue Haj Amin al-Husseini? Es el reconocido padre del movimiento árabe palestino. Husseini fue recibido con todos los honores por los nazis. Hitler y Husseini se sentaron a planear el exterminio de los judíos en Oriente Medio, como registran las minutas de los nazis. El Führer entonces hizo la siguiente declaración y pidió a Husseini que la encerrara en las profundidades de su corazón. El objetivo de Alemania sería entonces simplemente la destrucción del elemento judío en la esfera árabe bajo protección del poder británico. Durante la guerra, y eso todo está en el documental, Husseini se convirtió en el mejor amigo de Adolfo Eichmann. Los que conozcan un poquito la historia de la Segunda Guerra Mundial sabrán que Adolfo Eichmann es el reconocido director del sistema de campos de muerte que asesinó al pueblo judío europeo. Husseini se convirtió en el mejor amigo de Eichmann y juntos organizaron todo el sistema de campos de muerte y administraron todo el sistema de campos de muerte. A Eichmann todo el mundo lo conoce, a Husseini casi nadie, porque a partir de 1968 se impuso un silencio tremendo que yo he documentado en medios y en universidades sobre el tema de Husseini. Terminando la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo sabía quién era Husseini y qué había hecho. De hecho, tenemos documentado que parlamentarios británicos en el House of Commons estaban gritando indignados que por qué Husseini no estaba siendo enjuiciado en el Tribunal de Guerra de Nuremberg por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Y se escribieron un par de libros narrando toda la historia de Husseini y su participación en el Holocausto. Pero a partir de 1968, nada. Cayó un telón sobre el tema de Husseini. Y algunos años después ya nadie se acordaba de él y hoy en día prácticamente nadie lo conoce. Otro dato importante. Cuando yo hice toda esta investigación y la publiqué, ya siendo profesor de la Universidad de Pensilvania, resultó un escándalo y me corrieron de la universidad. Me dijeron que mi documentación era impecable, pero que nada de esto se podía decir y me despidieron. ¿Okay? Entonces, es un esfuerzo real de censura. No es que simplemente a la gente se le haya olvidado y un poco como que no se cayó por las ranuras el tema de Husseini. No, hay un esfuerzo activo de censura. Aquí lo que estamos narrando es lo que pasó después de la guerra, es decir, después del genocidio que organizaron Husseini y Eichmann,
Otra cosa que hizo Husseini, se me olvidaba decirles, es que reclutó divisiones enteras para la SS de Heinrich Himmler. Una de ellas se llama la división Hansard, otra se llama la SS Skanderberg Division, y estas divisiones de la SS que reclutó y entrenó Husseini estaban conformadas de musulmanes bosnios y albaneses. Bueno, seguimos. Después de la guerra, Husseini escapó a Cairo. Con la sangre de millones de judíos todavía fresca en el suelo europeo, la ONU votó en 1947 a favor de establecer en Oriente Medio un Estado para el pueblo judío. También aprobó un nuevo Estado árabe palestino. Apenas concluido el voto en la ONU, Azam Pasha, secretario general de la Liga Árabe, anunció entusiasmado que los árabes harían un nuevo holocausto. Esta será una guerra de exterminio y una masacre gigantesca que será comparada con las masacres mongolas y las cruzadas. Haj Amin al-Husseini lideró el esfuerzo árabe-palestino en esta guerra de intención genocida. Los judíos, en su mayoría civiles sin entrenamiento militar y sin armas pesadas, derrotaron a los ejércitos profesionales de los Estados Árabes Unidos y establecieron su nuevo Estado. Egipto y Jordania ocuparon ilegalmente los territorios para un Estado árabe palestino e impidieron la formación de ese Estado. Tengo que corregir un error en mi documental. Después hice una investigación más cuidadosa y me di cuenta que la amenaza de Azam Pasha de una guerra genocida si los judíos aceptaban, es decir, la amenaza de Azam Pasha de una guerra genocida fue anterior al voto. Entonces, en vísperas del voto, Azam Pasha dio una entrevista a un diario egipcio que se llama Akhbar al-Yom. Lo entrevistó el editor del diario y entonces fue cuando Azam Pasha, secretario general de la Liga Árabe, dijo: si el voto en la ONU es a favor de proponer dos estados y los judíos aceptan el estado judío que les ofrece la ONU, nosotros vamos a lanzar, los árabes vamos a lanzar una guerra de exterminio. Dijo que iba a ser una yihad, que iban a venir musulmanes de todo el mundo a ganarse el paraíso, exterminando a los judíos, por haber osado crear un Estado nacional judío. Entonces, ahora ya pueden entender por qué Husseini rechazó el Estado árabe palestino que le estaban ofreciendo. Porque a Husseini esto no le interesaba. Lo que le interesaba a Husseini era lo mismo que le interesaba a los nazis, que era exterminar al pueblo judío. Esta era la ideología de Husseini, ¿ok? Entonces, no es una disputa territorial. Este es un asunto ideológico. La ideología de los nazis, que es la misma ideología, con algunas diferencias metafísicas, pero básicamente la misma ideología que la yihad.